Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La imagen de la relación matrimonial entre Dios y su pueblo recorre la tradición bíblica. Es un modo de hablar del amor incondicional, de perdón, cuidado, protección y compañía permanente. Todo eso que haría un buen marido por su amada, eso es lo que Dios hace con su pueblo. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando esta segunda semana del tiempo ordinario. Sabemos que el tiempo ordinario significa poner en práctica en la vida cotidiana lo que nosotros hemos celebrado con mucha fuerza con la Navidad, es decir, la encarnación de Dios en medio de nosotros, que camina y nos acompaña en lo cotidiano. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu
de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Por amor a Sión no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa su justicia con una luz radiante y su salvación con una antorcha encendida. Las naciones contemplarán tu justicia y todos los reyes verán tu gloria, y tú serás llamada con un nuevo nombre, puesto por la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de tu Dios. No te dirán más abandonada, ni dirán más a tu tierra devastada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada. Porque el Señor pone en ti su deleite, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Entren en sus atrios, trayendo una ofrenda. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Digan entre las naciones, el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Bien. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro
la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu. A otro la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de sanar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Jesús les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación, que contenían unos 100 litros cada uno. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura. Estamos leyendo a San Juan, estamos en el capítulo 2. Estamos ya en este segundo domingo del tiempo ordinario y es la manifestación en Caná de Galilea. Incluso podemos decir es una cuarta manifestación. Es aquí donde el Señor se da a conocer con el poder, con la fuerza, no de hacer un milagro, sino que sobre todo de transformar nuestra vida. Y vamos a entenderlo bien, estamos leyendo desde San Juan. Recordemos que San Juan no insiste mucho en la palabra milagro, milagro, a pesar de que nosotros hablamos del milagro de convertir el agua en vino. Sin embargo, aquí San Juan habla más bien de un signo. Este es un signo de un cambio, pero este signo del cambio que se convierte el agua en vino está significando que nuestra vida, pereía lleva, ñande yahuerúa coave, ñande yara o yapoi shui, ¿qué cosa? El vino de la alegría. Esto significa entonces nuestra vida que tiene sentido, que tiene color, que tiene sabor. Tuve un profesor, un sacerdote, Mario Bonatti, un brasileiro en São Paulo, recuerdo muy bien. Y él escribió un libro para los jóvenes maravilloso, ¿verdad? Y justamente este libro se titulaba A vida tem a cor que você pinta. A vida tem a cor que você pinta. Esto es espectacular. La vida tiene el color que vos pintás, tu vida. Tiene sentido en la medida en que vos le das ese sentido. Son varios capitulitos, una cosa muy linda para los jóvenes
que va entonces transmitiendo ese amor, ese colorido de todas las riquezas y cualidades que el Señor nos ha regalado. Hoy esta lectura justamente nos habla de esto. La vida nuestra tiene el color que nosotros le damos. Y eso, ¿cómo se realiza, queridos hermanos? En primer lugar, nos está hablando el hecho de celebrar, dice, unas bodas en Caná de Galilea. Cuando hablamos de las bodas, estamos hablando de algo nuevo que está comenzando. Es el banquete. Es la alegría de iniciar algo nuevo. Segundo domingo, hemos dejado la Navidad y en la Navidad hemos hecho nacer nada más y nada menos que a Dios en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y ahora nosotros seguimos en lo ordinario, justamente trayendo la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama. Y eso es lo que traemos. Las bodas de Caná significan justamente esta realización, esta planificación que se tiene que hacer vida, se tiene que hacer realidad en el día a día de nuestra historia. Unas bodas en Caná de Galilea. Otro elemento muy importante, la madre de Jesús estaba allí. Ciertamente que nosotros enseguida, los católicos sobre todo, hablamos de María, nos dirigimos a la Madre María. Pero en realidad el evangelista Juan se está refiriendo, al hablar de la madre, se está refiriendo nada más y nada menos que a nuestras propias raíces, que sería la propia iglesia. En este caso, para el judaísmo sería el propio judaísmo, el judío que mira sus raíces, que mira el Antiguo Testamento. Es decir, algo nuevo que va a comenzar con la vida que ofrece Jesús, algo nuevo que tiene que surgir en nuestra sociedad. ¿Desde dónde vamos a hacer surgir lo nuevo? Desde nuestras tradiciones, desde lo que hemos aprendido en nuestra cuna, queridos hermanos. Upeaco dice, lleva, peñan de yara o me eva y cueñan de veñan de sirupibe. Peñan de yara o me eva y cueñan de peñan de rurupibe. Peñan de yara o me eva y cueñan de lleva, peñan de abuelo, ñan de abuela. Es nuestra tradición, es lo que hemos aprendido en la familia. Upeaco dice, la madre de Jesús estaba allí. ¿Desde dónde nosotros vamos a sacar lo nuevo, queridos hermanos? Desde todo aquello que hemos traído como bagaje, como enseñanza, como aprendizaje. Upeare cogí aitente la ñande familia ñañangare copona alleva. Pes, Perú, ñande abuelo cuera. Que verdaderamente puedan vivir en esa unión y en esa fuerza que nos da el Señor. Porque aquí está el secreto de la vida nueva, queridos hermanos. Si nosotros no entendemos esto, va a ser muy, 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 muy difícil, queridos hermanos, después entonces traer lo nuevo y lo esencial para esta nueva vida que estamos queriendo traer a colación, que es la propuesta del Señor. Tiene que haber una base, quiere decir. Hay que formar las bases, hay que poner el cimiento para poder construir algo nuevo. Y luego nos damos cuenta que también fue invitado con Jesús, fueron invitados todos sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Y quiere decir la comunidad, la comunidad. No piensen solamente en los 12 discípulos o más discípulos que están con Jesús siguiéndole. Todos somos discípulos. Es decir, la tradición que nosotros recibimos desde la base de nuestra vida, nuestra familia, todo lo que nos han enseñado, más la presencia de una comunidad que nos acompaña, que nos quiere, que nos ama, se preocupa por nosotros y nos dicen, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudarte? Esa es la comunidad, esa es la iglesia. La iglesia es entonces el grupo, el cajal, la eclesia. Somos nosotros, el sinagogue, no somos sectas, no podemos ser sectas. El que se encierra en una secta con sus ideas y sus proyectos simplemente particularistas, egoístas, esas son las sectas. Eso no es cristiano, queridos hermanos. Les voy a decir bien, esa es una herejía para el cristianismo. Y normalmente son esas personas las que quieren y exigen que se les llama oré cristiano. Nosotros somos cristianos. Y justamente están haciendo lo contrario del cristianismo, porque el cristianismo es comunidad, es catolicismo, es universalidad, es apertura a los demás. Tener las bases, ¿desde dónde? Desde la comunidad. Los discípulos están invitados a celebrar esta fiesta del encuentro con el Señor, todos juntos. Y luego continúa nuestra historia.
Juan nos dice que en medio de este caminar de la fiesta, en medio de este encuentro de la comunidad que va haciendo su camino, su propia vida, su propio proyecto, falta el vino. Falta el vino significa falta la alegría, tenemos dificultades. No nos olvidemos, el trigo y la cizaña, mocoyoca 4 años en pero peañan de ella yeja cuana, anda yeja que lleva, porque vamos a encontrar el trigo y la cizaña, pero ante estas situaciones de nuevo aparece. ¿Quién aparece? La madre. ¿Quién es la madre? La madre quiere decir los fundamentos y la base que nosotros encontramos en nuestro caminar de nuestra vida. ¿Qué es lo que te va a ayudar a solucionar los problemas? Tus principios, tus valores, lo que recibiste en tu familia, en tu casa, tu abuelo, tu mamá, tu papá, lo que te dijeron y que vos acuñaste en tu vida es lo que te va a ayudar. Y tu mamá te va a decir justamente, te va a decir, hagan lo que Jesús les diga. Es decir, desde estos principios que ustedes acuñaron desde el judaísmo, escuchen bien cuál es la propuesta nueva de Jesús para volver a la alegría, para vencer toda dificultad y todo obstáculo. Qué lindo que es entender a San Juan. Hay que entenderlo a San Juan, porque nos habla de la iglesia, nos habla de la comunidad, nos habla de la tihuazú ayepa, entero beteañan bojasana peñan de po, añamopu apeñan de la pisabe, para que vuelva la alegría. Son los discípulos, es la madre, es la tradición, es el camino, es la iglesia. Son los proyectos que se presentan en el día a día como comunidad. Y por último, queridos hermanos, que hoy quiero subrayar simplemente en este gran milagro del amor y de la alegría que vuelve a nosotros y nos devuelve la dignidad, es que tenemos que escuchar a Jesús. Jesús nos dice, peña piama y llegue, vea, hay que llenen estas tinajas hasta el borde. Llenar las tinajas hasta el borde con agua quiere decir, pongan ustedes todo lo que ustedes tienen. Pongan su esfuerzo. Ustedes, yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán. Tú pusiste, Jesús, lo demás. Dice un canto hermoso. Y nosotros hoy queremos poner el agua, queremos llenar las tinajas. Ñañepiana. El Señor después no hace ningún malabarismo. El Señor nos dice, embaracatuti trati la trampati, pasate la trampati para que la, etcétera. Oye, pues entonces la milagro. No. Sino que inmediatamente apenas ponemos el esfuerzo y llenamos esas tinajas, ¿qué nos dice el Señor? Saquen ahora. Y entonces van a ver qué ha sucedido con ese esfuerzo que ustedes han puesto. Lo que cambia la historia, lo que nos trae la felicidad y nos devuelve la dignidad como hijos de Dios, para que desaparezcan niños de la calle, para que desaparezcan campesinos sin tierra, para que desaparezcan indígenas que están entonces viviendo infrahumanamente en nuestra sociedad, en nuestro país. Queridos hermanos, Pepe, nosotros tenemos que llenar estas tinajas con agua. Es decir, oñan de pope, ñande, umaya de huella, pe paraguay ñande yipota, ñande mante yapota. Amba ese yapota, haña henduno beñan de yarañe, entero betea ye pitazo ya pope ñande yaro ñande. Si seguimos siendo egoístas, robando y robando, evidentemente que seguiremos siempre faltando a la caridad, al amor. Es decir, seguirá faltando el vino, seguirá faltando la alegría, seguirá faltando una humanidad que vive de acuerdo a la dignidad de los hijos de Dios. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos como iglesia nuestro credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondamos. Atiende, Señor, nuestra oración. Atiende, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, para que animada por el Espíritu Divino, ejerza sin cansancio el alegre anuncio de la palabra a toda la humanidad, oremos. Atiende, Señor, nuestra oración. Por los consagrados y consagradas, para que renueven una y otra vez su entrega al Señor, con espíritu generoso y valiente, oremos. Atiende, Señor, nuestra oración. Por las personas que han perdido la alegría a causa de duelos, separaciones o fracasos, para que sientan el consuelo de Dios y puedan salir de este trance con mayor optimismo y esperanza, oremos. Atiende, Señor, nuestra oración. Por los presentes, para que experimentando la bondad de Dios, contemos sus maravillas en nuestros entornos cotidianos, oremos. Atiende, Señor, nuestra oración. Dios misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es signo de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Por su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida
y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele siempre la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de llana obesará. Leipeaba, angay para puwi, ore por yahu verepo. Jesucristo, tu pañan de llana obesará. Reipeaba, angay para puwi, ore por yahu vereco. Jesucristo, tu pañan de llana obesará. Reipeaba, angay para puwi, oremo puaguapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo,
Oración final. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a dedicar esta jornada a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgias de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar, la que cambia mi mirar, mi sonrisa al caminar, hasta mi forma de hablar o de cantar. Tu luz que quiere en mí se vea de lejos y así servir a los demás, para el camino iluminar. Brilla en mí tu luz, quiero ser agua. Brilla en mí tu luz, quiero reflejar tu luz, como el mar refleja el sol. Jesús, tu rostro, quiero reflejar tu luz, como el mar refleja el sol. Brilla en mí, Jesús, tu rostro. Sin condición, es tu paz, tu compasión, la que es fuego, es ardor, y lo siento en mi interior. Es tu palabra, es tu verdad, la que da sin esperar, la que me ayuda a continuar sin desmayar. Tu luz que quiero en mí se vea de lejos y así servir a los demás, para el camino iluminar. Brilla
más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada esta semana, ya la segunda semana
del tiempo ordinario. Ni que ñandere saraiti, la ñandeña, muyana lleva peñandere cobepe, peñandere tame, peñandere ogapupe. Es todo lo que nosotros hemos aprendido durante ese tiempo fuerte que le llamamos el tiempo de Navidad, el gran misterio de la encarnación de Dios en medio de nosotros. Y es por eso que nosotros no podemos callar eso, y justamente leemos hoy esta primera lectura desde el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 62 del 1 al 5. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha. Los pueblos verán su justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Y así continúa esta palabra del Señor que nos propone hoy el profeta Isaías. Queridos amigos, no podemos callar esa buena noticia, no podemos callar lo que el Señor ha impregnado en nuestro corazón. Nos hemos sumergido, decíamos nosotros. Bautizo significa sumergirse. Ayepa. Nos hemos empapado página de esa gracia del Señor. Jaupeare con Isaías y ñandende catuña de yagüero kinini, peñan de yara o me eva y cueñan debe a peñan de yagüereco a peñan de recoepe. No podemos callar, tenemos que gritarlo. Por amor de Jerusalén no descansaré. Diga tuña de cane o ayepa. Porque tu sheitereimba e peñan de yara o me eva y cueñan debe. Su misma presencia. La presencia en medio de nuestra historia. Porque tenemos que vivir de acuerdo a estos principios y valores que el Señor nos regala. Los pueblos verán su justicia y los reyes tu gloria. Queridos amigos, a mí me parece que esto es lo esencial y fundamental. Que la vida cristiana es simplemente sino que viene en lo concreto. Porque la palabra de Dios nos tiene que llevar a vivir la justicia. Y esa es la gloria que tienen que ver un presidente, un ministro o cualquiera que esté al frente del pueblo y que tenga interés verdaderamente de hacer crecer, ¿verdad?, a su pueblo. Sin Dios no podemos hacer nada. Cada uno de nosotros es responsable para que su presencia se haga realidad en nuestra propia vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.